¿Ves esta imagen? Es una ilustración de anatomía humana. El nivel de detalle es casi obsesivo, cada nervio trazado con precisión milimétrica, cada vaso sanguíneo en su lugar exacto, cada capa de músculo perfectamente representada. Hermoso, ¿verdad? Ahora déjame arruinarte esa percepción. Esta ilustración se hizo observando el cuerpo de alguien que fue ejecutado hace 80 años. Alguien real, con nombre, con familia, con una vida que terminó en una mesa de ejecución y luego en una mesa de disección. No es ficción, no es exageración, es una historia documentada que puedes verificar. Y lo verdaderamente perturbador no es solo que exista, es que durante décadas, este conocimiento se usó en hospitales para planear cirugías, para enseñar a estudiantes de medicina, para salvar vidas. Y nadie preguntaba de dónde venía, nadie quería saber. Hoy vamos a hablar del Atlas de Perkov, un libro tan brillante que algunos lo consideraban una obra maestra de la anatomía humana, y tan oscuro que muchas universidades lo guardaban bajo llave como si fuera un material radioactivo. Y ahora vamos a hacernos una pregunta para la que no existe respuesta fácil. Cuando el conocimiento nace del sufrimiento y la muerte, ¿qué diablos hacemos con él? Edward Perkov, anatomista austriaco, brillante, obsesivo, meticuloso hasta lo enfermizo, y también un creyente convencido del régimen alemán de los años 40. Sí, ese régimen, no voy a andar de eufemismos innecesarios, pero YouTube tiene ciertas cositas con ciertas palabras históricas, así que vamos a mantenerlo así para que el video no termine en un limbo en el algoritmo. Fue decano de la Facultad de Medicina de Viena, y durante años él y su equipo produjeron algo extraordinario, un atlas anatómico de más de 800 ilustraciones con un nivel de detalle que nunca se ha vuelto a igualar. Algunos cirujanos que lo han visto dicen cosas como: es como pasar de ver televisión en blanco y negro a ver todo en 4K. Ese nivel de precisión. El problema, y aquí la cosa se pone oscura, y es de dónde salieron esos cuerpos. No fueron donantes, no fueron voluntarios, fueron prisioneros políticos, personas ejecutadas, resistentes, gente que terminó en una mesa de disección sin que nadie les preguntara su nombre ni pidiera su consentimiento. Y aquí algo te va a helar la sangre. Si miras las ilustraciones con atención, algunas tienen simbolismos del régimen escondidas en las firmas de los artistas, como una firma de orgullo, como quien marca su obra. El Atlas existe, está ahí, el conocimiento está ahí, y ahora viene lo que realmente nos debería quitar el sueño. Es fácil decir esto es horrible, todos estamos de acuerdo con eso. Lo que pasó fue una atrocidad, punto. Pero la pregunta difícil no es esa. La pregunta es: ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Lo destruimos? ¿Quemamos todos los ejemplares? ¿O borramos el conocimiento como si nunca hubiera existido? ¿O lo usamos? Porque al final del día es información anatómica precisa y podría hipotéticamente salvar vidas. Hay gente que dice: destruirlo sería una segunda muerte. Esas personas ya perecieron, nada las va a traer de vuelta, al menos que su sufrimiento haya servido para algo. Otros dicen: usarlo es validar cómo se obtuvo. Cada vez que un cirujano abre ese atlas, está diciendo al mundo que los fines justifican los medios. Y aquí está el problema, ambos tienen un punto, ambos tienen razón desde cierta perspectiva. Pero espera, porque aquí es donde la cosa se pone realmente perturbadora. El Atlas de Perkov no es un caso aislado, ni siquiera es el único, es solo la punta del iceberg. Es un problema mucho más grande. Déjame darte algunos ejemplos que probablemente no conocías. Experimentos de hipotermia. Imagínate esto, estamos en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, el régimen alemán tiene un problema militar, sus pilotos caen al Mar del Norte cuando sus aviones son derribados, agua helada, minutos para rescatarlos antes de que la hipotermia los termine. ¿Y qué hicieron para resolver el problema? Tomaron prisioneros de campos de concentración y los sumergieron en tanques de agua helada, los dejaron ahí horas, midiendo cuánto tardaban sus cuerpos en colapsar, probaron diferentes métodos de reanimación, la mayoría no lo controlaba, los que sobrevivían eran usados de nuevo. Una tortura disfrazada de ciencia. Ahora, hoy en día, cuando los equipos de rescate sacan a alguien de aguas frías, hay protocolos específicos para calentar el cuerpo, a qué velocidad, qué voy a hacer, y parte de ese conocimiento, no todo pero parte, tiene sus raíces en estos experimentos. No con créditos, no abiertamente, pero ahí está integrado en la medicina de emergencias moderna. La Unidad 731. Ahora vamos al otro lado del mundo, Japón. Segunda Guerra Mundial. Existió algo llamado Unidad 731. Oficialmente era una unidad de purificación de agua. En realidad era un complejo de experimentación humana en Manchuria, China. ¿Qué hacían?
Viviseccionaban sin anestesia, congelaban extremidades para estudiar gangrena, infectar a prisioneros con enfermedades para ver cómo progresaban sin tratamientos, probar armas biológicas en poblaciones civiles, cosas que literalmente no puedo describir con detalle en este video porque YouTube lo tumbaría inmediatamente. Miles de personas perdieron la vida ahí, la mayoría civiles chinos, prisioneros de guerra, gente inocente. Cuando terminó la guerra, ¿sabes qué pasó? Estados Unidos llegó a un acuerdo con los responsables, les dijeron: "Dennos todos sus datos de investigación y no los juzgaremos por crímenes de guerra". Y así fue, los científicos de la Unidad 731 recibieron inmunidad completa a cambio de sus registros. Esos datos fueron clasificados y parcialmente incorporados al programa de armas biológicas estadounidense. Algunos de esos científicos terminaron viviendo vidas tranquilas, incluso exitosas. Ninguno fue a juicio en tribunales de Tokio. Operación Paperclip. Y ya que hablamos de perdonar criminales a cambio de conocimiento, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética básicamente hicieron una carrera para ver quién reclutaba más científicos alemanes del régimen. La versión estadounidense lo llamó Operación Paperclip. El problema, muchos de estos científicos habían usado trabajo esclavo, supervisaban campos donde los prisioneros construían cohetes en condiciones inhumanas. Miles perecieron de hambre, agotamiento y directamente ejecutados. Werner von Braun es el ejemplo más famoso, brillante ingeniero de cohetes, también miembro del partido, también supervisor de instalaciones donde se usaban trabajo forzado. Después de la guerra, Estados Unidos lo trajo, le cambió la historia, literalmente blanquearon sus archivos y lo pusieron a cargo del programa espacial. Este tipo diseñó el cohete Saturno V, que llevó al ser humano a la Luna. Es una leyenda de la exploración espacial. Pero nadie habla de destruir la tecnología espacial, ¿verdad? Nadie dice que deberíamos borrar esos cohetes de la historia porque se desarrollaron con conocimientos manchados de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué con la medicina sentimos que es diferente? Tuskegee y Holmesburg. Y si pensabas que esto es algo que solo los malos hacían, déjame contarte algo más cercano. Estados Unidos, años 30 a los 70, Tuskegee, Alabama. El gobierno estadounidense inició un estudio sobre sífilis. Reclutaron unos 600 hombres afroamericanos, la mayoría aparentemente pobres. Les dijeron que les darían tratamiento médico gratuito por mala sangre. Pero era mentira, de esos 600, 399 tenían sífilis y nunca recibieron tratamiento ni siquiera cuando la penicilina se volvió un tratamiento estándar en los años 40. ¿Por qué? Porque los investigadores querían estudiar el progreso natural de la enfermedad, querían ver qué le pasaba al cuerpo humano si no se trataba. Así de simple, así de cruel. El estudio duró 40 años. Muchos perecieron, contagiaron a sus esposas y niños nacieron con sífilis congénita. Y luego está Holmesburg, una prisión de Filadelfia. Durante décadas, desde los años 50 hasta los 70, se usaron prisioneros para probar químicos, productos dermatológicos, sustancias experimentales. Les pagaban miserias, les ponían compuestos en la piel para ver qué pasaba. Algunos desarrollaban cicatrices permanentes. Parte de esa investigación, no toda, pero parte, ayudó a desarrollar productos que usamos hoy: cremas, tratamientos dermatológicos y protocolos médicos. Y aquí está lo que realmente tiene que quedar claro. Todos estos casos tienen algo en común. No fue un solo loco haciendo cosas horribles en secreto. Fueron instituciones, gobiernos, universidades, sistemas enteros que decidieron que ciertas personas no merecían protección, que podían ser usadas como material de experimentación. Y el conocimiento que generaron todavía está aquí. Entonces la pregunta filosófica de fondo es esta: ¿el conocimiento puede ser malvado en sí mismo? ¿Puede un dato científico tener moralidad? ¿O el mal está solo en cómo se obtuvo y una vez que existe es neutral? Porque si vamos a destruir el Atlas de Perkov por principio moral, entonces tenemos que ser consistentes. Tendríamos que borrar todo lo que se mencione y la lista sigue, sigue y sigue. ¿Dónde ponemos esa línea? Mira, sé que esto suena a pendiente resbaladiza, sé que hay diferencias, no es lo mismo un experimento del régimen que un estudio colonial mal hecho, no es lo mismo terminar con alguien deliberadamente que dejarlo perecer por negligencia. Pero la pregunta de fondo permanece: si condenamos el método, podemos quedarnos con los resultados. Y más importante todavía, usar ese resultado nos convierte en cómplices. El Atlas de Perkov todavía existe en bibliotecas médicas especializadas bajo llave, con advertencias, con notas que explican su origen. Algunos cirujanos lo consultan en casos extremadamente raros, cuando no hay otra referencia, siempre con un peso en la conciencia, siempre justificándolo. Otros se niegan por completo, no importa qué tan útil sea, no importa si podrían salvar una vida, el principio no es negociable.
¿Y sabes por qué? No hay una respuesta correcta, no la hay. Esto es un problema de lógica, es un choque de valores. Pero déjame hacerte una pregunta aún más seria. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué tuvo que fallar en la sociedad, en la medicina, en el pensamiento humano para que hubieran personas tratando a otras personas como material desechable? Porque Perkov no estaba solo. Los de la unidad 731 no estaban solos, los investigadores de Tuskegee no estaban solos. Fueron sistemas, con instituciones, con universidades, con colegas que veían y no decían nada, con estudiantes que aprendían y normalizaban. Sistemas que en su momento consideraban que esto era aceptable. Después de la guerra, el mundo dijo nunca más. Se escribió el Código de Nuremberg. Se crearon comités de ética, se establecieron reglas sobre consentimiento informado y dignidad humana, reglas nacidas directamente del horror. Pero aquí está lo que nadie se quiere preguntar. ¿Esas reglas realmente nos protegen o solo nos hacen sentir moralmente superiores mientras el sistema sigue ahí, disfrazado de otra cosa? Porque si algo nos enseña la historia es esto: las buenas intenciones no son suficientes. Los sistemas que permitieron esto no pensaban que estaban haciendo el mal, muchos pensaban que estaban avanzando por la ciencia, sirviendo a su país, haciendo lo necesario, y el camino al infierno, como dicen, está empedrado de ellas.